Buenas a todos, compañeros y docentes de la asignatura Procesos de Manufactura. A continuación, mi grupo y mi persona les viene a explicar acerca un poco de los procesos de recubrimiento y de deposición. Mi grupo está conformado por María Lucía Cordero y María Fernanda Álvarez, y mi persona, Daniel Anaya. A continuación les voy a explicar acerca del chapeado y sus procesos relacionados. De chapeado podemos decir que es el recubrimiento de una delgada capa metálica sobre la superficie de un material sustrato. De sustrato podemos decir que es la base o el origen de algo. Principalmente comencemos con la galvanoplastia, que se dice que es un proceso electrolítico en el cual se deposita iones en una solución electrolítica sobre una pieza de trabajo que funciona como cátodo. El ánodo, que es positivo, casi siempre está hecho del metal que se recubre en el cátodo. En esta imagen que podemos observar aquí les voy a explicar acerca de su funcionamiento. De primera parte podemos decir que se pasa corriente directa desde un transformador entre anodo y cátodo. Del anodo y cátodo se pueden evidenciar muy fácilmente en la imagen cuál es el anodo y cuál es el cátodo. Del cátodo podemos observarlo de mano derecha y el cátodo lo podemos observar de mano izquierda. En segunda parte, podemos decir que el electrolito es la solución acuosa de ácidos, bases o sales que permiten la conducción de la corriente eléctrica mediante el movimiento de iones metálicos. Por otra parte, el electroformado implica la deposición electrolítica del metal en un patrón hasta obtener el espesor requerido. Después se remueve el patrón para dejar la pieza formada como tal. Los patrones usados en la electroformado son sólidos o desechables. De chapeado sin electricidad se le puede llamar o se nombra a todo ese proceso de recubrimiento que se produce completamente por medio de reacciones químicas. Este no requiere de fuentes externas de corriente eléctrica. La aplicación más común de este proceso es el níquel. Inmersión en caliente. Se dice que es el proceso en el cual un sustrato metálico de sustrato metálico, ya hablamos anteriormente, que el sustrato es la base o el origen de algo. Sustrato metálico se sumerge a un baño fundido de un segundo metal. Tras la remoción, el segundo metal recubre el primero. Normalmente operan dos mecanismos para proporcionar esta protección. Hay protecciones en barrera y hay protecciones también en sacrificio. Ahora pasamos a los recubrimientos por conversión. Se refiere a una familia de procesos en los cuales se forma una película delgada de óxido, fosfato o cromado sobre una superficie metálica mediante reacciones químicas o electroquímicas. Los metales comunes tratados mediante recubrimiento por conversión son el acero, el zinc y el aluminio. Sin embargo, casi cualquier producto de metal puede aprovechar este tratamiento. En primera parte podemos decir que le da protección contra la corrosión. También podemos decir que la preservación para la pintura, reducción del desgaste, también podemos decir, y muchos otros más beneficios que tiene este recubrimiento por conversión. De recubrimiento por conversión química se dice que estos procesos operan exponiendo al metal base a ciertos productos químicos que se forman películas de superficie delgada y no metálica. En la naturaleza ocurren varias reacciones similares. Algunas de estas son el hierro cuando se oxida y el aluminio también. En tanto la herrumbre, no sé si saben qué es herrumbre, pero herrumbre es como si fuera, entre comillas, un hongo, o la parte roja que se le forma al hierro, que esto hace que destruya progresivamente al hierro. Continuamos con el anodizado. El anodizado es un tratamiento electrolítico que produce una capa de óxido estable sobre una superficie metálica. Sus aplicaciones más comunes son con aluminio y magnesio, pero también se aplica en zinc, titanio y otros materiales menos comunes. Si comparamos el anodizado con la galvanoplastia,
Ya que ambos son procesos electrolíticos, pueden resaltarse dos diferencias importantes. La primera, en el chapeado electroquímico, la pieza de trabajo que va a recubrirse es el catado en la reacción. Por otro lado, en el anodizado el trabajo es el anado, mientras que el tanque de procesamiento es catódico. La segunda diferencia, en la galvanoplastia, el recubrimiento se aumenta mediante la adición de iones de un segundo metal a la superficie metálica básica. En el anodizado, el recubrimiento de la superficie se forma mediante una reacción mecánica del metal del sustrato dentro de una capa de óxido. La deposición física de vapor es un grupo de procesos en los cuales se convierte un material en su fase de vapor en una cámara de vacío y se condensa sobre una superficie de sustrato como una película muy delgada. La deposición física de vapor se usa para aplicar una amplia variedad de materiales de recubrimientos, como lo son los metales, las aleaciones, cerámicas y otros compuestos inorgánicos e incluso ciertos polímeros. Las aplicaciones de la deposición física de vapor incluyen los recubrimientos decorativos delgados sobre piezas de plásticos y metálicas, como son los trofeos, los juguetes, plumas y lápices, empaques para relojes y acabados interiores de automóviles. La deposición física de vapor se aplica en la fabricación de artículos electrónicos, principalmente para la deposición de metales que tiene el propósito de formar conexiones eléctricas en circuitos integrados. Por último, la deposición física de vapor utiliza para recubrir nitruro de titanio sobre herramientas de corte y moldes de inyección de plásticos para que resistan el desgaste. Todos los procesos de deposición física de vapor consisten en los siguientes pasos. Primero, síntesis del vapor de recubrimiento. Segundo, transporte del vapor al sustrato. Y tercero, la condensación de los vapores sobre la superficie del sustrato. Por lo general, estos pasos se realizan dentro de una cámara de vacío. Por ello, debe evacuarse la cámara antes del proceso real de deposición física de vapor. Evaporación al vacío. Ciertos materiales, sobre todo metales puros, pueden depositarse sobre un sustrato, transformándolos primero de estado sólido a vapor en una cámara de vacío y después permitiéndolos que se condense en la superficie del sustrato. La evaporación al vacío tiene unas características. El equipo tiene un costo relativamente bajo y es sencillo. La deposición del compuesto es difícil. La adhesión del recubrimiento no es tan buena como otros procesos. La evaporación al vacío se muestra en la siguiente imagen. El material que va a depositarse, llamado la fuente, se calienta a una temperatura suficientemente alta para evaporarse. Dado que el calentamiento se obtiene al vacío, la temperatura requerida para la evaporación es significativamente menor que la temperatura correspondiente requerida a presión atmosférica normal. Asimismo, la ausencia de aire en la cámara evita la oxidación del material frente a las temperaturas del calentamiento. Bombardeo con partículas. Si la superficie de un sólido o líquido se bombardea mediante partículas atómicas de energía suficientemente altas, los átomos individuales de la superficie pueden adquirir suficientemente energía debido a la colisión, de modo que se proyecten de la superficie mediante transferencias de cantidad de movimiento. Este es el proceso conocido como bombardeo con partículas, la forma más conveniente de emplear partículas de alta energía con un gas ionizado, como el argón. El bombardeo con partículas involucra el bombardeo de material de recubrimiento catódico con iones de argón, lo que provoca que los átomos de la superficie escapen y se depositen en el sustrato, formando una película delgada sobre la superficie. El sustrato debe colocarse cerca del catado y por lo general se calienta para mejorar la unión de los átomos del recubrimiento. Chapeado iónico. El chapeado iónico usa una combinación de bombardeo con partículas y evaporación al vacío para depositar una película delgada sobre un sustrato. El proceso funciona de la siguiente manera. El sustrato se prepara para que funcione como catado en la pieza superior de la cámara y el material fuente se coloca debajo. Después se establece un vacío en la cámara
Se inyecta gas argón y se aplica un campo eléctrico para ionizar el gas y establecer un plasma. Esto produce un bombardeo iónico del sustrato, por lo que la superficie se frota hasta una condición de limpieza atómica. Enseguida, el material fuente se calienta lo suficiente para generar vapores de recubrimiento. El chapeado iónico es aplicable a piezas que tienen geometrías irregulares debido a los efectos de dispersión que existen en el campo del plasma. Un ejemplo interesante es el recubrimiento con tin de herramientas de acero para corte de alta velocidad, por ejemplo, brocas de taladro. Además de la uniformidad en el recubrimiento y una buena adherencia, otra ventaja del proceso son altas velocidades de deposición, altas densidades de la película y la capacidad de recubrir las paredes internas de orificios y otras formas huecas. La deposición química de vapor implica la interacción entre una mezcla de gases y la superficie de un sustrato calentado, lo que provoca la descomposición química de algunas de las partes del gas y la formación de una película sólida en el sustrato. Las reacciones ocurren en una cámara de reacción sellada. El producto de la reacción, ya sea un metal o un compuesto, forma un núcleo y crece en la superficie del sustrato para formar el recubrimiento. La mayoría de las reacciones de deposición química requieren calor. Sin embargo, dependiendo de los productos químicos implicados, las reacciones pueden ser provocadas por otras fuentes de energía, tales como la luz ultravioleta o un plasma. La deposición química de vapor incluye un amplio rango de presiones y temperaturas y se aplica a una gran variedad de materiales de recubrimiento y de sustrato. Las ventajas que se citan comúnmente para la deposición química de vapor incluyen la capacidad de depositar materiales refractarios a temperaturas por debajo de sus puntos de fusión o sinterizados. Es posible controlar el tamaño del grano. El proceso se realiza a la presión atmosférica y no requiere equipo de vacío. Y hay una buena unión del recubrimiento a la superficie del sustrato. Las desventajas incluyen que, por lo general, la naturaleza corrosiva y tóxica de los productos químicos requieren una cámara cerrada, así como equipo de bombeo y disposición espacial. Ciertos ingredientes para la reacción son relativamente costosos y la utilización del material es baja. Recubrimientos orgánicos. Son polímeros y resinas producidos en forma natural o sintética, generalmente formulados para ser aplicados como líquidos que se secan o endurecen para formarse en superficies delgadas sobre los materiales de sustrato. Los recubrimientos orgánicos se formulan de la siguiente manera. Primero, aglutinantes, los cuales le dan al recubrimiento sus propiedades. Segundo, tintes o pigmentos, que proporcionan color al recubrimiento. Tercero, solventes. Se disuelven los polímeros y resinas agregando también una fluidez conveniente al líquido. Cuarto, aditivos, facilitan la dispersión sobre la superficie. Métodos de aplicación. Para el método de aplicación del recubrimiento se tiene en cuenta una serie de factores como la composición del líquido de recubrimiento, el espesor requerido, la velocidad de producción y consideraciones de costo, el tamaño de la pieza y los requerimientos ambientales. Es importante que la superficie se prepare de una forma conveniente, es decir, tener una limpieza y un tratamiento para la superficie como un recubrimiento con fosfato. La eficiencia de transferencia se usa como una medida crítica, ya que esta es la que proporciona la pintura que se utilizará para el proceso. Para los métodos disponibles que se usan para el recubrimiento se debe incluir lo que son brochas y rodillos, la aspersión, la inmersión y el recubrimiento por flujo. Recubrimiento pulverizado. Sabemos hasta el momento que los recubrimientos orgánicos son sistemas líquidos que consisten en resinas solubles o al menos mezclables en un solvente conveniente. Ahora bien, los recubrimientos pulverizados son diferentes porque estos se aplican como partículas sólidas y secas finamente pulverizadas. Los recubrimientos pulverizados se clasifican como termoplásticos o termofijos, donde los termoplásticos incluyen el cloruro de polivinilo,
el nailón, el poliéster, el polietileno y el polipropileno, aplicándose como recubrimientos relativamente gruesos. Y los polvos termofijos son epóxicos, poliésteres y acrílicos, aplicándose como resinas no curadas que se polimerizan y forman cadenas transversales cuando se calientan o reaccionan con otros ingredientes. Está de más decir que los recubrimientos pulverizados se aplican por medio de dos métodos, que son aspersión y cama fluidizada. La aspersión se aplica con una carga electrostática a cada una de las partículas para atraerlas a una superficie de la pieza que forma una tierra eléctrica. Y la cama fluidizada es una alternativa de uso menos frecuente. Esmaltado en porcelana y otros recubrimientos cerámicos. La porcelana es una cerámica hecha de caolín, feldespato y cuarzo. Puede aplicarse a metales de sustrato, como acero, hierro fundido y aluminio como un esmalte vítreo. Estos recubrimientos porcelanizados son valiosos por su belleza, color, tersura, facilidad de limpieza, inercia química y durabilidad general. El nombre que se le asigna a la tecnología que usa este material es esmaltado en porcelana. Este se utiliza en una variedad de productos, incluidos accesorios para baños, artículos eléctricos para el hogar, artículos para cocina, utensilios para hospitales, componentes de motores de propulsión, silenciadores de automóviles y tarjetas de circuitos electrónicos. El esmaltado en porcelana consiste en lo siguiente. Primero, preparación del material de recubrimiento. Segundo, aplicación sobre la superficie. Tercero, secado, si es necesario. Y cuarto, cocimiento. Además de la porcelana, se usan otras cerámicas como recubrimientos para propósitos especiales. Por lo general, estos tienen un alto contenido de alumina que los hace más convenientes para las aplicaciones refractarias. Procesos de recubrimientos térmicos y mecánicos. Estos procesos aplican recubrimientos aislados que por lo general son más gruesos que aquellos depositados mediante los otros procesos basándose en energía térmica o mecánica. Procesos de recubrimientos térmicos. Estos usan una energía térmica en diversas formas para aplicar un recubrimiento cuya función es proporcionar resistencia contra la corrosión, la erosión, el desgaste y la oxidación a altas temperaturas. En los procesos de recubrimientos térmicos encontramos la aspersión térmica, que se aplica en materiales fundidos y semifundidos sobre un sustrato donde se solidifican y adhieren a la superficie. También encontramos el revestimiento duro, que es una técnica en la que se aplican aleaciones a los metales de sustrato como depósitos soldados. Y por último tenemos el proceso de revestimiento flexible. Este es capaz de depositar un material de recubrimiento muy duro como el carburo de tungsteno sobre la superficie de un sustrato. Chapeado mecánico. Este proceso usa la energía mecánica para construir un recubrimiento metálico sobre la superficie. En este proceso se frotan en un tambor las piezas que se van a recubrir junto con polvos metálicos para chapeado, cuentas de vidrio y productos químicos especiales para promover la acción de recubrimiento. Muchas gracias por su atención. Esto fue lo que hablamos con respecto a los procesos de recubrimiento y deposición.